Hermanos, jóvenes presentes, para mí es una dicha, es un privilegio estar cerca de ustedes y hoy día para compartiendo este hermoso servicio, este canto de alabanza, de adoración a nuestro gran Dios. Mi esposa Lidia manda salud para cada uno de ustedes y siempre recordándoles a ustedes, diariamente con mi familia oramos. En las tardes, cuando llega la noche oramos. Nuestras oraciones recorren por los hermanos y sobre todo porque sufren, porque están enfermos. Y siempre recordando a las 8 iglesias que componemos como Arsenal de Manquehue. Así que hoy para mí es una dicha muy grande estar cerca de ustedes aquí para compartir su palabra. Vamos a orar para ir ya entrando a explicar y entender su verdad. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, gracias Señor por todas estas alabanzas que hemos cantado. Son prédicas cantadas, Señor, y que también tienen gran efecto en nuestras palabras, en nuestro corazón. Gracias Señor. Padre, hemos orado por las necesidades. Todo lo que hemos ya hecho, Señor, sean gratos delante de tu presencia. Ahora, con humildad, con temor y temblor, vamos ante ti para escudriñar tu palabra, Señor. Padre, que esta tu palabra sea de gran bendición para nuestra vida, para que fundamentemos más nuestra vida en la roca que eres tú, Señor. Padre, ayúdanos. Bendice esta congregación. Ayúdanos, Señor, que después de salir de este culto podamos salir distintos, renovados, Señor, fortalecidos, reavivados con tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la palabra del Señor es la que nos nutre y nos alimenta espiritualmente. Todos los días nos alimentamos con alimentos físicos, Señor. Tenemos el pan, el desayuno de la mañana, al mediodía almorzamos, algunos toman 11, la cena con 4 comidas diarias, por lo general, quizás algunos un poco más, pero es tan importante estar alimentándonos físicamente y espiritualmente también hay que estar fortalecidos, que la palabra de Dios es el que nos da vida, la vida interior. No, y así como el alimento material es muy importante. La palabra del Señor ya fue leída en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 27. Hermoso pasaje. Yo ya fui muy bendecido esta semana. Estaba leyendo, releyendo la palabra del Señor y quien, como siempre se dice, que el que predica la palabra del Señor se predica primeramente a sí mismo, y también ahora cuando lo hacemos público, también la hermandad, el público también es edificada por la palabra del Señor. Este tema que traigo, como lo dice también en su Biblia, ahí en Reina Valera, ahora sí tiene otra versión también, tiene otro subtítulo. El título que tiene ahí es Hacedores de la Palabra. En otra palabra vamos a decir, practique la palabra, póngalo por obra, aplícalo en su vida diaria, aquí, allá, en todo lugar. Así que debemos ser hacedores de la palabra del Señor. Grandes teólogos dicen acerca de esta epístola o esta carta que es una epístola universal. ¿Por qué es universal? ¿Por qué es conocido universal? Porque tiene un alcance general para muchas partes del mundo. En esos tiempos, para todos los cristianos del mundo general. Santiago fue medio hermano de Jesús. Recuerden que Jesús, su madre fue María, y María tuvo como esposo a José, y bueno, después vinieron más hijos.
porque fueron un matrimonio, formaron una familia. Y Santiago era hermano de Jesús. Su carta está dirigida a las 12 tribus cristianos, judíos cristianos, que están esparcidos, dispersos en todo el mundo. Esta es una historia más profunda, si nosotros quisiéramos saber por qué fueron esparcidos los cristianos siglos atrás. Salieron de la tierra misma de Jerusalén y fueron esparcidos en muchos países, porque hubo persecución cristiana y fueron tremendas ruinas que existieron en esos tiempos. Y grandes imperios atacaron al pueblo de Israel. Y es una historia fascinante, también triste, pero también enseña muchas verdades. Entonces, los cristianos judíos fueron perseguidos y así fueron esparcidos en muchos lugares, en muchos países. La carta que escribió este mismo nombre que era Santiago fue específicamente para fortalecer, ese propósito, para fortalecer a los judíos cristianos esparcidos en todo el mundo. Santiago está dando a conocer instrucciones prácticas. En todo este capítulo 5 que tiene este muy corto libro, hermoso, toda su enseñanza es práctica, es llevable diariamente. Es práctico para nuestras vidas diarias. Es muy bueno. Si a usted le fascina este libro, léalo, siga leyendo en su casa después de aquí. Entonces, Santiago está dando a conocer enseñanza práctica acerca de cómo vivir la verdadera fe. De cómo vivir la verdadera fe. Y esta fe verdadera tiene que ir acompañada con buenas acciones, con buenas obras. Esa es la vida cristiana. La verdadera fe de un cristiano debe tener fe acompañada con buenas obras. Recuerden que la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, las dos cosas deben ir bien balanceadas para que aparentemos que realmente un día Cristo nos transformó nuestra vida. ¿Ya? Otro tema importante que encontramos en este libro, pero no todos los vamos a estudiar, vamos a ir en un punto específico, es que habla de la sabiduría y el entendimiento. También habla del cuidado de los pobres y la humildad y la sencillez que deben tener los hijos de Dios. Muy bien, dice el versículo 19 al 27 del capítulo 1, porque ahí fue leído la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: hacedores de la palabra, como título. Primer punto: un verdadero cristiano acepta la palabra. Un verdadero cristiano acepta, recibe la palabra. Hoy, ¿con qué disposición hemos venido aquí? ¿Solo a escuchar únicamente las alabanzas? ¿O la oración, las peticiones? Yo creo que venimos con una buena recepción, con buen ánimo, con buen estado de ánimo para escuchar todo, para grabarlo, que quede impregnado en nuestro corazón, en nuestra vida, para que después así nos podamos ir de esta casa de oración, iniciar una semana nueva, fortaleciendo, nutriendo la palabra del Señor. Y recordar dentro de la semana, ese fue el mensaje. Cuesta a veces recordar los puntos. Un verdadero cristiano debe aceptar la palabra, debe recibirlo, debe escucharla. Así debe ser. Hay tres acciones en este versículo, entre el versículo 19 al 21, es el primer punto. Por esto dice, mis amados hermanos, con cariño, con mucho cariño dice Santiago, mis amados hermanos, todo hombre, cuando habla hombre en términos genéricos, incluye hombres y mujeres. Podemos decir toda mujer, todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tres cosas importantes, tres acciones importantes. Dios
quiere que nosotros seamos pronto para oír. En su creación maravillosa, de toda la creación que el Señor creó, nosotros somos los más importantes, los más hermosos, los hombres y mujeres. Y Dios nos formó con 2 oídos. Muy sabia creación de Dios, 2 oídos. Y que el ser humano lo dejó hecho para que nosotros oigamos mucho, mucho. ¿Y qué hace el ser humano? A veces hacemos todo lo contrario. Relatamos mucho, hablamos mucho, mucho. Y oímos poco. Y el hablar mucho, 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 a veces nos puede traer grandes o pequeñas complicaciones en la vida. No sé si usted alguna vez ha visto a alguien así. Por hablar mucho, algunas consecuencias tiene. Debemos ser pronto para oír, dice aquí el escritor Santiago, para oír, para recibir ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Las enseñanzas de Dios, su palabra, sus consejos, sus correcciones, las instrucciones que Dios nos da. En la Biblia, la palabra de Dios está todo. ¿Cómo debe ser nuestra vida? Es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese camino se enseña cómo debe ir. Un camino angosto, el Señor Jesús. Ahí uno no puede andar brincando como los chiquitos, así no. Caminar como un militar, recto, mirando a Cristo el Señor, ordenadamente. El Señor de esa manera aprendemos en sus instrucciones. El cristiano que tiene esta actitud, que pone atención a la palabra de Dios, esta persona que capta, que pone atención a la palabra de Dios, es aquel cristiano que tiene una vida transformada. Un cambio radical, o sea, de raíz cambió su vida. Yo creo que usted puede dar testimonio, si ahora digamos usted, marido, hermano, pasa aquí a dar un breve testimonio acerca de cómo Dios me cambió, diríamos. Yo llegué de esta manera. O muchos, quizás desde pequeño, caminamos en el Evangelio, pero también hizo un cambio radical y lo sigue haciendo. Y Dios tiene que seguir cambiando nuestra vida. En este mismo libro, en el versículo anterior, habla que bienaventurado el varón que soporta las tentaciones, que tiene que venir prueba, y la prueba tiene objetivo para mejorar nuestra condición espiritual, no para quedarnos así. No, Dios no manda pruebas para hacernos mal, sino que tiene un propósito bueno. Entonces, por eso muchas veces cantamos esa hermosa alabanza que antiguamente se cantaba. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Eso es el cambio radical que hizo el Señor Jesús en nuestra vida. Cuando oímos su voz, cuando escuchamos. Por tanto, nuestro oído debe ser bien receptivo a la palabra de Dios. También sirve una vida de oír en nuestra vida diaria, en nuestro hogar. Los esposos deben saber escucharle a su esposa. Los hijos, las hijas deben saber escuchar a su mamá, a su papá. Los consejos, advertencias. Muchas veces, y todo en general, las autoridades que tenemos deben saber escuchar a su pueblo. No debemos ser así, y yo no tengo la razón, no. Hay que escuchar. Un gobernante que sabe escuchar va a llevar bien un pueblo. Le va a hacer pasar a la oficina, le va a escuchar y que le puede dar esperanza. Él va a ser así. El Señor, nuestro Dios, es paciente, es bueno, es misericordioso. A veces pensamos que Dios está siempre callado, no nos contesta, pero Dios está actuando en nuestra vida. Nosotros queremos a veces respuestas así rápidas a algunas situaciones, ¿no? El Señor está actuando.
está en silencio. Hubo un gran profeta llamado Habacuc. Veía a su pueblo Judá, pueblo Israel, corrompido, en gran desorden, desobedeciendo a Dios. Y le decía: Señor, Dios mío, escucha mi oración. Haga algo por este pueblo. Haga algo. ¿Por qué no me contesta? Un profeta que desafió a Dios Todopoderoso. El Señor estaba callado, pero estaba actuando en silencio. Así también muchas veces está el Señor con nosotros. A veces reclamamos, no llega la respuesta al tiro. Pero el Señor en algún momento nos va a responder. Y conforme a su voluntad. Así es nuestro Dios. ¿Qué pasó con ese pueblo? Después, Dios Todopoderoso contestó a Habacuc y le dijo todo lo que iba a hacer con su pueblo. Y que lo iba a permitir que una nación más mala que ellos, más corrompido que ellos, lo iba a destruir, lo iba a dejar en pobreza y encima lo iba a exiliar de su nación, lo iba a llevar a otro imperio y que le iban a quitar toda su riqueza, todo. Cuando la maldad llega y cuando Dios pone su mano poderosa en la vida, no hay nadie que lo saque. Entonces, con la ayuda del Señor hay que tratar de llevar una vida más cercana, más temerosa y con mucha reverencia al Señor. Otro, conocer, el apóstol Pablo le dice a su hijo de fe, o en la fe, a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2, dice el consejo que le da el apóstol Pablo a su hijo espiritual. Le dicen a Timoteo que predique la palabra, que insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso, Señor, así nos aconseja el Señor. Todos también nosotros ahora somos llamados en compartir la palabra de Dios. Quizás no todos podemos predicar, no todos podemos ser evangelistas o pastores y todo, pero todos tenemos la orden de compartir la palabra del Señor. Lo que oímos debemos compartirlo con los otros. Otra acción que vemos en el versículo 19 de este capítulo que hemos leído, dice otra acción. Primero era pronto para oír, tardo para hablar. ¿Somos tardos para hablar? A veces no, hablamos mucho. Los seres humanos hablamos mucho. Aquí encontramos que un problema serio, que la humanidad habla mucho. Debemos reconocer que hablamos mucho también. No sé si alguna vez les dije aquí que se hizo una estadística mucho tiempo atrás. Se dice que cuánto hablan las mujeres. Con mucho respeto y cariño le digo a ustedes. Se dice que la estadística dice que las damas, por naturaleza, porque al Señor así lo cree usted, un poco más distinto que los hombres, ustedes son más tienen más emoción, hablan mucho, y entonces, pero está bien, los hombres hablan un poco menos. Se dice que las damas hablan en el día 20.000 a 30.000 palabras, hablan nada, y los hombres 7.000 y tantas palabras. Así el Señor nos creó. Entonces, y muchas veces, también hay algunos varones que hablan mucho. El hecho de hablar mucho muchas veces nos puede traer problemas muy serios. Podemos tener, se puede decir, metida de pata. Podemos, quizás, de repente somos muy impulsivos y también puede que nuestro gesto o nuestro temperamento nos puede jugar chueco.
Entonces, así el Señor nos creó. Debemos hablar, debemos estar para hablar. Esperar, pensar primero lo que vamos a decir. Y cuando contestamos muchas veces rápido, después dice, ya di mi palabra y dije que sí. ¿Cómo lo voy a cumplir ahora? Cuesta, ¿verdad? Y a veces estamos llamando, por favor, saben que yo le respondí muy rápido, me comprometí con ustedes y ahora no puedo cumplirlo, tengo otro compromiso. Entonces, o otra cosa, debemos ser estables para hablar. Otro de este mismo versículo 19, otra acción, tardo para airarse. Igual, todos los seres humanos tenemos esa cosa de enojarnos. Si alguien dice, yo nunca me he enojado, estaría mintiendo al Señor. Todo alguna vez alguien se ha enojado. Pero la palabra de Dios nos aconseja. Mira cómo nos dice en Efesios capítulo 4, 26 a 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, debemos tener cuidado en ser airosos, en enojón, en todo. Debemos ser muy tardos para enojarnos. El Señor Jesús, cuando anduvo en la tierra, también se enojó. Recuerden que cuando Él entró al templo, ¿qué estaban haciendo la gente ahí? Lo habían convertido en negocio, la casa de oración. Y nuestra vida, muchas veces también, puede. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que hay más en nuestro corazón? Y, por lo tanto, otra cosa importante que antes que se me pase, cuando hablamos mucho de lo que abunda en nuestro corazón, dice la palabra del Señor, eso habla el hombre. Si estamos llenos del Señor, vamos a hablar del Señor. Si estamos llenos del Señor, de la palabra del Señor, vamos a ser muy sabios para hablar y también vamos a ser muy cuidadosos para enojarnos. Entonces, todas estas cualidades deben estar muy presentes en nuestra vida. Segundo punto, del versículo 22 al 25, dice la palabra del Señor. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este segundo punto lo he titulado: un verdadero creyente cristiano es hacedor de la palabra. Obedece la palabra. La Biblia usa una metáfora aquí. Habla de que y compara la palabra de Dios como un espejo. Como ese cristal cuando nosotros nos miramos, y todos los días, ¿verdad? Los que estudian, salen a trabajar, siempre tienen que mirarse por el espejo. Porque para ver cómo está su ropa, su pelo, y así, es importante. Entonces, la palabra del Señor nos está diciendo aquí que ser hacedor de la palabra y no solamente oidor, engañándonos a vosotros mismos. Si oímos nomás la palabra de Dios, no lo practicamos, somos olvidadizos. El ser humano por naturaleza mismo es olvidadizo. Y si alguno es así, no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Cuando alguien se mira, ya sale a tomar la micro o sale a conducir su vehículo, ya se olvidó de todo eso, ¿no? Ya está en otro, su mente está en otro. Así, muchas veces el cristiano que rápido ve su vida o
se mira en el espejo y después todo se olvida. Así que, cuán importante, es importante en nuestra vida física diaria, es hacer reflejar nuestro rostro sobre un espejo. El espejo físico es un cristal que sirve para ver nuestra imagen externa, ¿verdad? Y cómo está nuestra vida externa. Pero la palabra de Dios tiene la capacidad de hacer reflexionar cómo estamos dentro de nuestra vida. Cuando leemos la palabra de Dios, alumbra, examina nuestra vida de corazón. Si usted está sola en su casa, léelo, puede leerlo a voz alta la palabra de Dios. Más rápido va a escucharlo también. Bueno, hay diferentes técnicas para leer. Algunos leen silenciosamente, mueven sus labios lentamente. Otros tienen como la costumbre y esa manera, es su hábito leer en voz alta y así entienden. Entonces, cual sea su hábito, pero hay que leer la palabra. La palabra de Dios nos hace reflexionar cómo estamos interiormente y para poder autoevaluarnos en un sentido más profundo para ver nuestra realidad interior y espiritual de cómo estamos comportándonos, cómo está nuestra vida. ¿Somos prontos para oír? ¿Somos prontos para hablar? ¿Tardos para hablar? ¿Tardos para airarnos? No. La palabra de Dios nos dice todo. El Salmo 119 dice su palabra, que su ley es perfecta. Hace sabio al hombre humilde, da entendimiento. ¿Cuán importante ir a la palabra de Dios? La palabra de Dios es nuestra regla de fe y nuestra regla de conducta. Eso de estar seguro en nuestra vida, la palabra del Señor. Debemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Debemos aplicarlo aquí dentro de la congregación, afuera, donde quiera que estemos, en la comunidad donde estemos ahí. Debemos aplicar la palabra del Señor. Debemos estar llenos de su palabra. Y finalmente, otro punto que vamos a ver es versículo 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. Vi otra versión de una Biblia y dice así: si alguno se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religión o religiosidad. Versículo 27. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad. Así es. Si alguno se cree religioso, se cree piadoso, se cree, como decía esta versión, santo entre vosotros, y no refrena su lengua, no controla su lengua, su boca, dice que se engaña su corazón, su vida, y la religión de tal es vana. Este miembro que tenemos en nuestro cuerpo, un músculo tiene mucha fuerza, y también el Señor lo dejó muy dentro de nuestra boca, y cuesta mucho dominarla muchas veces. Y si no lo sabemos llevar, si somos rápidos para hablar, podemos levantar
grandes fuegos. Y hay que tener cuidado. El Señor está hablando que debemos controlarlo. Por eso se dice que esta lengua está detrás de dos mandíbulas. Y los dientes los frenan. La boca, debemos cerrar la boca muchas veces. Debemos hablar con mucha sabiduría, con mucho temor. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Debemos, el Señor nos dice que, en el versículo 27 dice que la religión, el hombre, la mujer piadosa, su religión debe ser pura y sin mancha delante de Dios. El Padre, y nos manda una orden a practicar, a visitar a los necesitados. Pobre, necesitado va a haber siempre en esta vida. Mañana podemos ser nosotros, podemos tener necesidad, podemos estar en esta circunstancia. Y vamos a necesitar de alguien una ayuda. Debemos ser generosos, debemos ser compasivos, debemos ser amorosos con los necesitados. Y gracias, Señor, como Iglesia Anglicana, estamos practicando esto. A nivel nacional, hay una fundación que se llama Candes y que ayuda a los necesitados. Nosotros como Arcediano Manquehue también tenemos un ministerio llamado Ministerio de Misericordia, lo dirige el hermano Juan Carlos. Algo estamos haciendo. Nos falta más. Nos falta recursos, nos falta más obedecer la palabra del Señor y podemos así ayudar a los necesitados. Ustedes como Iglesia Redentor, yo en esto los felicito, ustedes son una iglesia generosa. ¿Por qué son generosas? Porque han entendido la palabra del Señor. Porque dan su ofrenda, dan su diezmo. Quizás no todos nosotros, usted quizás no va a ir allá, 10, 20 kilómetros, no va a ir allá a suplir una necesidad de un hermano, pero a través de su ofrenda, de su diezmo o con su ayuda económica va a poder llegar. Alguien va a ir allá, alguien va a tomar un vehículo, va a ir a ayudar. Debemos ser generosos. Y debemos seguir haciendo hasta que el Señor venga. Así debe ser. Debemos practicar lo que el Señor nos manda hacer. Muchas veces hablamos y hablamos y no oímos. El tanto hablar muchas veces nos hace equivocar. Nos equivocamos. Hoy en día se aproximan las elecciones de autoridad, ¿verdad? A veces cuando prendemos nuestra televisión y vamos a escuchar noticias, ahí vemos. Prometen muchas cosas, dicen muchas cosas, a veces entre ellos tienen grandes conflictos, problemas grandes. En Colombia ayer tarde, como a las 5 de la tarde, había un candidato. Estaba hablando en público. Estaba hablando. Viene un joven con mala intención y dispara a ese candidato. Ahora no sabemos si está vivo o está ahí recuperándose en el hospital. Por la ayuda del Señor pueda recuperarse. El deseo tiene de servir a su nación. Pero como decíamos, todos debemos saber oír. Todos debemos ser tardos para hablar, tardos para airarnos. Y esto también llevarlo en nuestro hogar, en nuestra práctica. Los padres que somos debemos saber escuchar a nuestras hijas, a nuestros hijos. Los hijos deben saber escuchar a su papito, a su mamita. En la iglesia, los hermanos deben saber escuchar a los líderes. Y debemos controlar nuestras lenguas. Debemos ser tardos para airarnos. Qué modelo tan lindo que el Señor nos da, como para vivir tranquilamente, respetuosamente,
Esa es comunicación. Eso es lindo. Es amoroso. Para ir concluyendo, la palabra de Dios nos enfatiza de ser hacedores de la palabra. Practicarlo. Nuestra acción debe ser primero el escuchar, practicar su palabra. Y que no haya enojo en nuestra vida. Quien se enoja mucho afecta su vida. También puede afectar su salud. Quien tiene un temperamento corto, ligero, bueno, le va a causar enfermedad. No es bueno enojarse, tener cuidado, porque afecta interiormente el cuerpo también. Como aplicación, la importancia de la práctica, debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Debemos practicar la palabra de Dios. Si somos así, es porque verdaderamente Cristo un día nos transformó. Cristo un día nos transformó. Y Cristo quiere seguir transformando, renovando, puliendo nuestra vida en todo momento. Hermanos y hermanas, hablemos. Escuchemos primeramente la palabra del Señor. Seamos lectores de la palabra del Señor. Y en esto fallamos y en esto debemos pedirle perdón a Dios. Todos, muchas veces. A veces descuidamos la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Este es un espejo. Aquí nos vemos, aquí nos dice todo. Nadie puede sacarle una hoja porque a veces quizás le va a revelar una verdad tan grande, el pecado. No podemos arrancar una hoja de la Biblia. Pero si a veces un hermano, un pastor, un líder, le puede decir, hermano, usted ha cometido este error, esta fallita, por favor, ¿cómo lo está tomando? ¿Le ha pedido perdón al Señor? Entonces hay que mejorar la vida. Es lindo reconocer los errores. Es lindo decir perdóname cuando hemos ofendido a alguien. Eso es humildad. Y Dios quiere que seamos humildes. Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, para llevar esta enseñanza práctica para nuestra vida. Y su palabra es el que nos limpia, nos lava diariamente. Amén.